Listo. Eh, el decreto 2101, sí, es lo que quieres desde el principio, ¿no, hija? Me dijiste. El decreto 2101 de 1939. La ley 83 de 1946. El decreto, perdón, el decreto 1002 del 24 de abril de 1984. Y la que más les gusta a ustedes, la ley 115 de 1994. La resolución 4425, 44/25 del 20 de noviembre de 1989. Repito, resolución 4425 del 20 de noviembre de 1989. ¿Listo? Háganle, mis amores hermosas. Búsquenme en esas. ¿Esas qué? Esas leyes. Esos decretos, esas. Las dos últimas es la resolución 4425 del 20 de noviembre de 1989. Y la otra, señora. Lo que queda de los dos para volver a comenzar. Sin ti, amor, para atrás. Cuesta lo que cueste. Y cuánto me cuesta dejarte. Cuánto me cuesta. Cómo me cuesta dejarte. Cómo me cuesta.
Listo, hijas, esas son. Ahorita les pregunto a cada una, ¿no? ¿Cómo te fue? Ah, bueno, mi amor, ¿ya vienes al mosaico? Ah, abajo está tu almuercito, mi amor. Es alverjitas, arroz, carne y si quieres ensalada, ahí está la ensalada.
María Angélica, ¿me necesitas para algo, hija? Sí, señora, tranquila.
¿Listo, mis hijas? ¿Y las otras niñas ya acabaron? O sea, yo no necesito que se lean toda la ley. Es solo que investiguen de qué trata, ¿no? Bueno, hija.
¿Listo, Lady?
¿Terminamos, hijas? Yujú. ¿Ya? Bueno, perfecto. ¿Listo? Bueno, Dianita, como tú eres la primera, entonces cuéntame. ¿Qué dice el decreto 2101 de 1939? Ujú. Ahí nos basamos en eso, ¿no? Entonces, el decreto 2101 de 1939 nos dice que es para darle a los niños hábitos para la vida. ¿Sí? Educación formal, informal y no formal. Bueno, Dianita, ¿qué es la educación no formal? Eso se los expliqué yo en la última clase que tuvimos en normatividad de la educación. La no formal. Muy bien. ¿Qué será la informal? Esa es la no formal. Los grupos sociales. Ok. ¿Y qué será la formal? Las instituciones. Ok, aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Distrital. Muy bien. Perfecto. Maravilloso. Bueno. ¿Qué nos dice acá primero? Bueno, entonces, aquí vamos a hablar de la línea del tiempo. Resulta que también aquí hay una historia. ¿Cuál es la historia? Jenny, bloqueame el micrófono. Jenny. Eso, hijita, gracias. Aquí también hay una historia. Resulta que nosotros tenemos que conocer esa historia. Aquí en Colombia, eso no existía. Eso de que la infancia, de que los niños. Hasta que en 1936 más exactamente, llega a Colombia una señora venida de Alemania, venida de Europa, una señora súper conocedora de la educación y que allá en Europa pues eran supremamente más avanzados que nosotros y tenían un conocimiento de la educación pues ya muy progresivo a lo que nosotros aquí lo teníamos. Resulta que ella llega de Europa y empieza a darse cuenta del estado natural del niño dentro de la ciudad, dentro de las necesidades que tenía el niño. Aquí sencillamente no se tenía nada de eso y el niño era simplemente criado en casa con papá y mamá, lo básico, pero no había ese cuidado, esa protección, todo eso aquello que hace, perdón, todo lo que hace parte de ese cuidado y protección que exige la ley. En 1939, cuando nace el decreto 2101, la señora ya lleva bastante tiempo aquí. El nombre de ella es, ay, se me olvidó el nombre. Doña Francisca Radke. Doña Francisca Radke estaba aquí en Colombia viendo las necesidades, crea un kindergarten. El kindergarten viene de Europa, el nombre. Viene acá, crea el primer kindergarten. De lógica, cuando ella crea el kindergarten, pues es la novedad. ¿Quiénes ingresan al kindergarten? Los niños entre los 5 y 7 años, 5 y 7 años. Tengan en cuenta, hijas, que en el año de 1930 la infancia se reflejaba entre los 5 y los 7 años. ¿Sí? Hasta los 7 años ya eran infantes, o todavía eran infantes. A partir de ahí, cuando nace el decreto 2101 de 1939, porque ella hace un trabajo conjunto con el gobierno, entonces ella dice, no, mire, nosotros trabajamos así, 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 se tiene en cuenta esto y esto y esto y esto, usted debería tenerlos en cuenta. Ok,
así hacen. Entonces, el gobierno hace el decreto y es la protección y cuidado del niño. Aparece como decreto. Se supone que eso debían hacer. Entonces, digamos que el decreto existía, era el manejo, pero el cubrimiento y resolución de él no se cumplía a cabalidad. Aquí entonces hablamos de que nace, eh, digamos que en ese momento, cuando ya se da, digamos, se habla del decreto y se les dice a ellos, bueno, mire, hay que tener cuidado en los hábitos de los niños, hay que tener un desarrollo armónico de la personalidad, porque el niño debe tener un desarrollo armónico, no es lo que diga papá y mamá, no es como lo crían los demás, sino como el niño debe criarse. Posteriormente, en 1946, se promulga la ley no 83. Cuénteme la señorita Lady Paola, ¿qué dice la ley 83 de 1946? Ok, entonces ya nace otra ley porque se dan cuenta que al niño lo están poniendo a pedir limón, el niño está trabajando en la plaza de mercado. En esa época se veía mucho niño en la calle trabajando, embolando zapatos en la plaza, entonces eran los niños emboladores, eran los niños el que le limpiaban a su merced el carro, y eran los niños en esa edad, entre 5 y 7 años. Los cogían, eran los niños del mandado, y digamos que el niño trabajaba y recogía las monedas ganándoselas él mismo. Entonces nace esta ley, y esta ley es en protección a que el niño no trabaje, a que el niño no debe trabajar, a que el niño se debe cuidar, el niño tiene que tener una alimentación sana, el niño tiene que tener un desarrollo sano, el niño tiene, bueno, todo lo que implicaba cuidado y evitando que los abandonaran o que los dejaran por ahí botados. Entonces nace la ley 83 de 1946. Miren desde qué año estamos hablando de protección al menor y el concepto de infancia. Estamos hablando desde el año 1939. Señora Faisuri. Faisuri. Sí, 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 señora. Mire desde qué año estamos hablando nosotros de las leyes que promueven el cuidado, la protección, la no explotación de los niños, la atención del niño dentro de un conflicto. O sea, estamos hablando, sí, Faisuri, retírate, hija. Em, Estamos hablando de un conflicto que ha existido durante muchísimos años. Pero resulta que entre 1946 y en el año de 1980, que es donde ya empezamos a hablar de otro tipo de ley, hay exactamente 40 años, más o menos 34. Y ha transcurrido toda esta ley y sigue sucediendo lo mismo con los niños. O sea, reiterativamente vienen analizando que el problema con la infancia persiste y hay que buscar solución. Entonces empiezan a crear otra ley. ¿Qué dice el decreto 1002 del 24 de abril de 1984, Mayra Daniela?
Ok. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que ellos en este decreto de 1984, digamos que le dan un sentido a la educación del preescolar y digamos que allí empieza a proponer ciertas cosas definidas y ya los niños no son de 5 a 7 años, sino de 4 a 6 años. La definición del plan de estudios organizados por áreas de conocimiento y las modalidades del sistema educativo. Se promulgaron 4 estrategias básicas de trabajo para el nivel de preescolar, que son el juego libre, la unidad didáctica, el trabajo en grupo y la participación de la familia. Y esto todo se trabajaba de manera paralela. Ahora, en 1986 se creó el programa de hogares comunitarios de bienestar familiar y la propuesta centrada en la promoción y cuidado de protección de los niños y las niñas. Resulta que en la década de 1980, 1984 al 86, empezaron a darse cuenta que había mucho niño por ahí sin hacer nada, o sea, ni lo llevaban a la escuela, ni el niño tenía quien lo cuidara y los papás trabajaban, los niños estaban solos en casa. El hermanito mayor era el que se encargaba de cuidar a los niños menores. Entonces él era el que les hacía la colada para que mientras que se sostuvieran mientras mamá llegaba en la noche a darles de comer y así. Cuando esta situación se vio representada, entonces al kindergarten que existía no podían asistir todos los niños porque la capacidad que tenía era muy pequeña, únicamente 25 niños. A raíz de eso se adjuntaron otros jardines, fueron creados otros jardines que tenían exactamente la misma capacidad, 24 o 25 niños, pero recuerden que en esa época la cantidad de hijos que tenía una familia era entre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 o 12 hijos. O sea, entre más grande la familia para esa época era muchísimo mejor. Entonces, imagínese usted un jardín con 25 niñas dentro, 25 niños dentro de una población de más de 500 niños quedaba corto. Entonces decidieron que digamos que de alguna manera el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el DAPS, Departamento Administrativo de Bienestar Social, debían solucionar eso y entonces crearon los hogares de bienestar familiar o el hogar comunitario. Eso quería decir que por comunidad, por el grupo, entonces decimos, por ejemplo, el barrio, por decir algo, Álamos, tenía un hogar. El Fátima tenía un hogar. La comunidad de eso tenía un hogar donde llevaban sus niños, pero al igual también es limitado. Entonces, digamos que allí ya no se recibían solo los niños de alta alcurnia de quienes podían pagar, sino todo tipo de niños se recibía en este hogar comunitario porque solamente era para cuidado y bienestar del niño. Resulta que a raíz de eso, el hogar de bienestar familiar empieza a quedar pequeño. Recuerden que aquí ya bajamos a que son los menores de 6 años y digamos que a pesar de que el Estado y las comunidades organizadas ayudaron a la formación o a la implementación de estos hogares, digamos que la institución, la oferta de educación particular ya existe, pero siempre la parte particular siempre es pagando efectivo. Si yo no tengo dinero, ¿cómo voy a llevar a mis hijos a un lugar? Entonces seguían los niños en la calle, seguían los niños desprotegidos, seguían, a pesar de existir todas estas leyes, los niños seguían sufriendo muchas precariedad dentro de sus vidas y aquí es donde nuevamente ingresa el gobierno. En la década de 1990 se movió alrededor del reconocimiento de los derechos del niño. Cuénteme qué dice en la resolución 4425 del 20 de noviembre, señorita. ¿Qué se me hizo? Jenny. Entonces, Adriana Milena.
de los derechos del niño. En esa resolución 4425 del 20 de noviembre de 1989 se establece o se ratifica mundialmente la Convención de los Derechos del Niño. Eso se hizo gracias a un trabajo realizado en Filipinas. En Tailandia. Resulta que allí la Conferencia Mundial de la Educación reitera que los niños deben establecerse ciertos cuidados, ciertos derechos y que deben hacerse respetar. Tengamos en cuenta que por A, B o C, nosotros siempre hemos tenido la capacidad de a cada regla encontrarle una salida. Entonces, digamos que existían las reglas, pero las reglas nadie las conocía o eran muy pocas personas las que las conocían. Entonces, los derechos del niño que se promulgaron ya a nivel mundial, ya era para todos los niños en el mundo su cuidado, su protección, su... Entonces, ya le dieron, mire, el niño tiene derecho a esto, 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 esto. Si usted no se lo cumple, está faltando a eso. Y aquí es donde ya empiezan a formarse la ONU y todos ellos a luchar porque se cumplan estos derechos. Pero esa conferencia no solo nos implica la ratificación de los derechos de los niños, sino también nos dice que hay 4 aprendizajes fundamentales que tiene que tener el niño. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a aprender y a aprender a... Ahí se me olvidó uno. Aprender a... ¿Sí vio? Ya se me olvidó. Ay, estoy loca yo. Aprender a hacer, aprender a conocer y aprender a... Ya se me olvidó. Pero que ya se me olvidó. Aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a pensar y aprender a crear. Bueno, esas 4. Pero resulta que adicional a eso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en 1986 crea el programa, bueno, de los hogares comunitarios, pero resulta que también quedan pequeños esos hogares comunitarios, entonces hacen las casas vecinales. Resulta que ellos tenían unos hogares de bienestar familiar establecidos, pero resulta que quedan corticos y piden el favor a los compañeros que busquen otros hogares que puedan ayudarles a generar ese servicio de atención al niño. Así se han difundido, entonces todos, ahorita usted en un barrio encuentra 5, 6, 7, 8 hogares de bienestar familiar creados. Y aún así esos hogares no alcanzan a cubrir toda la población infantil que existe. Entonces, ojo porque aquí es fundamental eso. Digamos que siempre hemos estado en la lucha y en tratar de lograr que se cubra la cantidad de población y jamás hemos alcanzado. En la ley de educación 115 de 1994 que dice que, ¿qué, María Angélica? La ley 115 de educación que dice, hija. Ok. En la Ley General de Educación en la Ley 115 de 1994 se definieron 3 grados para la organización del preescolar, siendo el último de ellos, que es el que acaba de nombrar María Angélica,
de tipo obligatorio para poder pasar al siguiente nivel, que es la primaria. Digamos que aquí ya suman en la definición de los lineamientos curriculares y retoman el planteamiento de la Conferencia Mundial de Educación, que fue en Tailandia en 1990, y establecieron 4 aprendizajes fundamentales: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Igualmente se reorganizaron las dimensiones del desarrollo y se destacaron las dimensiones socioafectivas, corporal, cognitiva, comunicativa, estética, espiritual y ética. Esas son las dimensiones que fueron en 1990 establecidas para el desarrollo que debe desarrollar un niño de manera integral. A partir del año 2000, digamos que de alguna manera, la movilización social a nivel mundial alrededor de la educación inicial, digamos que ha generado posicionamiento y enriquecimiento en acciones lideradas por el DAPS, el Departamento Administrativo de Bienestar Social. Digamos que siempre ellos se han enfocado en la funcionalidad pedagógica que debe tener la educación inicial y por lo tanto siempre son las orientaciones para garantizar el adecuado desarrollo de los niños y las niñas. Alguna forma y de alguna manera la Secretaría de Educación del distrito ha avanzado dentro de la política y dentro de los ciclos educativos. ¿Por qué hoy en día el preescolar ya tiene varios niveles dentro de las aulas del colegio distrital? Si ustedes recuerdan, hace muchos años no existía el preescolar en los colegios distritales, únicamente había la primaria. Pero ya con el ingreso y con la autorización de crear meter el preescolar dentro de la parte educativa distrital, se supone que es para que pueda tener más niños en la parte, atender más los niños en la parte de cuidado y protección que se supone debe dar el gobierno a los niños según las leyes que ya vimos. Digamos que las políticas que se han creado las han tratado de cumplir y de alguna manera siempre quedan cortos por la cantidad de población que existe y no hay los suficientes lugares para crearlos. Entonces, más sin embargo, hay lugares de parte estatal, creados por el Ministerio de Educación Nacional y aprobados por ellos para el cuidado de la primera infancia o de la etapa inicial de la primera infancia. Estos centros educativos son aprobados por ellos y deben ser visitados por la Secretaría de Educación para darles la potestad de poder manejar los niños. Tengamos en cuenta también que a nivel particular hay muchas instituciones para ese cuidado. Y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no ha cerrado sus hogares de bienestar familiar, pero la Secretaría de Educación también de alguna manera creó los hogares, ¿cómo se llaman? Los centros, ay, se me olvidó el nombre, los CDI, distritales, centros distritales infantiles, bueno, de atención a la primera infancia. Los CDI han sido creados ya que los hogares de bienestar familiar de alguna manera se han convertido más que en una solución en un problema. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar brindaba posibilidades a esas madres comunitarias de que tuvieran niños, pero estas personas no estaban eh, digamos, profesionalmente con conocimientos para trabajar con niños. Ellas simplemente de la experticia de haber sido mamás o de ser personas de edad, cuidaban los niños y les brindaban, pero se empezaron a presentar ciertos problemas que ya necesitaban que ellas tuvieran una preparación profesional para ejercer esa obligación. Al hacerlo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar empezó a encontrar problemas y empezó a cerrar jardines y empezaron estos niños a quedarse sin a dónde ir. Entonces se crean los CDI. Los CDI son los Centros de Atención a la Infancia. Ah, ya me acordé el nombre. Centros de Atención a la Infancia. Esos CDI empiezan a trabajar con gente profesional. Entonces ya tenían que ser técnicas, ya tendrían que ser licenciados, trabajan con doctores, con enfermeras, con personas que tengan el conocimiento y la capacidad de manejar a la primera infancia, pero que adicional a eso puedan tener contacto con ellos sin llegar a, pues, a generar un problema más.
Y adicional a eso, la Secretaría también crea jardines. La Secretaría crea unos jardines en donde ellos se encargan también del cuidado del bienestar del niño, pero también con gente profesional. Entonces, digamos que tratan de cubrir todo, por todos lados la cantidad para que la población sea, digamos, toda al tope, pues atendida y resulta que no alcanza. Han sido muchísimos años de lograrlo, ha sido muchísimos años de trabajo que ha hecho tanto el gobierno como la Secretaría de Educación de poder formar y de poder tener el cubrimiento de la infancia y hacer que eh, digamos, estos decretos, estas resoluciones, todo esto pueda cumplirse con los niños, pero pues en realidad cuando nace una ley, nacen 20.000 reglas que las vuelan, dicen por ahí. Bueno, el gobierno nacional y el gobierno distrital siempre ha estado en proceso de mejorar esa educación y siempre han estado de alguna manera pendiente del desarrollo del niño desde 1936. Pero a hoy, en el año de 1991, cuando nace la Constitución Política de Colombia, cuando nos la entregan, cuando la dan al pueblo, cuando el pueblo conoce, están inscritos o dentro de la Constitución se encuentran todos aquellos derechos que fueron admitidos para los niños para su cumplimiento y el proceso que es con eso conlleva a las otras pautas que tienen que tener. Entonces nace la Constitución de Política de Colombia, están los derechos del niño. Dentro de los derechos del niño dicen que el niño tiene derecho a nacer. Entonces vienen planes de educación para las mamás gestantes. Que el niño tiene derecho a los padres y a la madre. Entonces el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pone aquí en regla, bueno, ok, hay que hacer que los padres registren a los niños. Entonces hay un trabajo notarial allí y un trabajo con los hospitales y todo el método de educación que apenas nace un niño tiene que tener el certificado de nacimiento. Antes en el mismo hospital le registraban los niños. El niño nacía e inmediatamente lo registraban ahí, en el hospital. Ahí dentro de los hospitales había la notaría. Pero ahora no. Ahora por la ley de vulnerabilidad de la mujer y de los derechos y entonces les dan el derecho, les dan un papel que dice nacido vivo. Y su merced tiene que ir con ese documento, la fotocopia de la cédula, su merced, la fotocopia de la cédula del dichoso papá, la fotocopia de, bueno, las paticas, el hogar, todo lo que les dan allá, a la Registraduría Nacional. O a la Registraduría no, sino a una notaría. Y registran el niño y le dan sus apellidos, sus nombres y sus apellidos. Pero cuando sucede que papá y mamá, o la mamá sale, no tiene papá certificado el niño, y mamá por el camino lo bota, como muchos niños que aparecen en el basurero. La cuestión es, ¿y ahí qué? ¿Dónde quedó la ley? ¿Dónde quedó perdón, el decreto 2101? ¿Dónde quedó la ley 83? ¿Dónde quedó la 1002? ¿Dónde quedó los derechos del niño? ¿Dónde quedó eh, nuestra constitución política de Colombia? Entonces nosotros vamos a buscar una solución. Entonces nosotros pensamos que la mejor forma es darle a un niño un hogar, así sea por alguien que no lo trajo al mundo, sino lo damos en adopción. Y empezaron los problemas. Porque toda la gente en todos los países, a toda regla, le saca una salida para violarla. Entonces, a los niños se los estaban llevando a otros países, supuestamente como en método de adopción. Y oh, qué casualidad que el niño llegaba, duraba 2 meses y se moría. Y a los niños los estaban llevando como mulas. Adicional, los estaban sacando los órganos. Entonces, esa supuesta adopción que se generaba en Colombia, en otros países se estaba utilizando como una herramienta para hacer cosas malas. Y entonces volvemos a los mismos. Y los decretos que estaban creados
y las resoluciones que fueron creadas a nivel mundial. Los derechos del niño son mundiales y en los derechos del niño dice primero, él tiene derecho a nacer, tiene derecho a un nombre y a un apellido, tiene derecho a la educación, tiene derecho a su raza, su color y su cultura, a respetarle su derecho, su raza, su cultura. Y podemos seguir sacando los 10 derechos que tiene el niño y vamos a darnos cuenta de toda la facilidad que hoy en día tiene para violar las leyes. En el año de 1998 el lineamiento curricular aparece para el preescolar en el Ministerio de Educación Nacional. Ojo, a nivel nacional, el Ministerio de Educación Nacional tiene unos lineamientos curriculares. Pero a nivel Bogotá, la Secretaría de Educación Distrital tiene unos lineamientos específicos para la primera infancia. ¿Son prácticamente lo mismo? Sí, pero los de Bogotá los desglosaron. Mire, lo dieron así masticaditos, masticaditos para el trabajo con la primera infancia. Empezando porque somos una ciudad, nosotros tenemos un alcance de niños superior a la población rural. La población rural tiene muy pocos niños y los niños que están allí son niños muy pequeños, sí de primera infancia, pero entonces la mayoría de gente se viene a la ciudad y aquí es donde tenemos la gran población de niños y aquí es donde es importante hacer estos programas. Decimos que en el 2003 el desarrollo y educación inicial en el DAPS, el Departamento Administrativo de Bienestar Social, se da cuenta que es importante capacitar a las personas para que tengan en cuenta el desarrollo infantil y la educación inicial. Entonces empieza a hacerse conciencia con la familia y con la parte de educación, lo que son docentes y, y sí, María Angélica. Y entonces empieza el trabajo conjunto de la familia y el medio de educación para esto que se llama desarrollo integral en la infancia o primera infancia. En el año de 2000, perdón, es que ya me estoy quedando sin voz. En el año 2006, en la ley 1098, el Código de Infancia y Adolescencia, ¿saben qué es el Código de Infancia y Adolescencia? ¡Yujú, amiguitas! Que si saben cuál es el Código de Infancia y Adolescencia. Decir no también es una respuesta, hijas. Bueno, resulta que a través de la situación que estaban sufriendo los niños en Colombia y que a pesar de existir esas leyes, no existía una protección hacia ellos, nace la Ley de Infancia y Adolescencia. Es la Ley 1098, de hecho, Código de Infancia y Adolescencia. ¿Qué quiere decir? Y eso es lo que a nosotros nos está de alguna manera perjudicando. El Código de Infancia y Adolescencia dice que al niño no se le debe tocar ni con el pétalo de una rosa. No mentiras, eso no dice, pero al niño no se le debe tocar. Entonces, adicional a eso, dice que el papá no debe golpear al muchacho, que el muchacho tiene libre albedrío, que la personalidad se desarrolla libremente, que el niño no puede ser forzado, que, bueno, todas las pendejadas que se inventan. No mentiras, no que sean pendejadas, pero todas las leyes que se inventan. Pero es que este no nos aclara ni nos da los límites exactos de hasta dónde llega esa ley. Es cierto que a los niños no hay que golpearlos, cierto. Pero es que una cosa es que yo coja y le diga a mi hijo, quieto, a que yo lo coja todos los días y, pues de lógico, su merced, a ver, pues tampoco, ¿no? Y que al niño hay que saberlo educar, sí. Que al niño no hay que pegarle, no. No, al niño no hay que pegarle, usted no debe pegarle al niño. Pero si usted en su momento determinado le da una palmada al niño, el niño ya entendió. Pero ya a este punto, digamos que en el momento en que se creó la ley 1098, el momento en que maltrataban y mataban a los niños a golpes,
y apareció esta ley como defensa de esos niños y esos jóvenes que fueron violentados, fueron ultrajados, fueron asesinados por sus propios padres en un momento de reprimenda y de educación, con el sello de educar a los muchachos o de que no se salieran de las reglas pues de la familia, de crianza de la familia, y llegaron al otro extremo, al extremo de quitarles la vida. Entonces, digamos que esta ley de infancia y adolescencia cuida y protege al niño para que no sucedan cosas agravantes como esa. Pero ahora eso se nos volvió en contra con los niños, ¿no? Porque el niño ahora a su merced le dice, no señor, eso no se hace, te voy a demandar, yo me quiero ir, esta casa es un infierno. Y si su merced le pega al niño, me maltrataste, me pegaste la nalga roja, te va a demandar. Entonces ya nos fuimos al otro extremo, al extremo en el que el Código de Infancia y Adolescencia, muy aparte de proteger en toda la parte de la ley, de la salud, del bienestar, de estabilizar que se cumplan las leyes que están para la protección del niño, tenemos el inconveniente de que nos está generando un problema porque ya el niño no hay forma de controlarlo. Y en las escuelas es peor porque entonces el mechudo, y yo no le puedo decir su merced, quítese el cabello de la cara porque le me está afectando el libre desarrollo de la personalidad, profesora. Es más, si yo como niña me quiero subir y dejarme la falda de bufanda, usted tiene que dejármelo porque no ve que usted me está afectando la libre personalidad, que a mí me gusta andar mostrando los calzones. Y usted no me puede obligar, porque la ley, el Código de Infancia y Adolescencia le prohíbe a usted obligarme a algo. Y yo pregunto, ¿y con eso qué hemos logrado? ¿Hasta dónde ha llegado en este momento la juventud? Por hemos perdido totalmente el respeto. Eso tampoco quiere decir que yo quiera que regresen a crecer dando en el rabo cada ratico chinito. No, tampoco, no. Ni que lo agarren a puñetazos para que comporte bien. No, 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 no. Todo en su... Sí, claro. A mí también me pegaron con la tabla, a mí también me rompieron el bonillo en la cabeza, pero aquí estoy, su merced bella. Pero no es la cuestión, es la cuestión de ver que hay gente que encadenaba a los niños en el patio porque se portaban mal. No les daban de comer por semanas, por días enteros. Los dejaban a la luz, al sol y al agua para castigarlos. Amarrar a un niño, o sea, una cosa es que yo te coarte la libertad de que tú no hagas lo que tú quieres. Y otra cosa es que te quiten toda la libertad amarrado a la pata de una cama con una cadena y con candados. O sea, venga, eso ya es inhumano. Hubo niños que los encontraron encerrados en jaulas. Entonces, ya el extremo, esto es lo que el Código de Infancia y Adolescencia protege de en sí. Es ese lugar de ese extremo que llegamos ya a que el niño está encadenado, a que el niño está enjaulado, a que el niño es maltratado, a que el niño para corregirlo lo agarran a golpes. O sea, un bebé de 6 meses que llora, que no puede hablar y lo mataron a golpes porque no paraba de llorar. Tú no dices, venga, pero a qué ser inhumano se le ocurre eso. Entonces, el Código de Infancia y Adolescencia viene aquí como a esa protección de ese bebé, a hablar por ese bebé, venga, pero ¿por qué lo golpearon? ¿Por qué lo tenía que golpear si era un bebé? Ta. Gente adulta, nosotros nos desestabilizamos muy fácilmente como adultos, por nuestro rol de adultos, por nuestra vida que llevamos. Y muchas veces quienes sufren las consecuencias son los niños. ¿Por qué? Porque no tenemos la paciencia para ellos. Y no me vayan a decir que si su hijo no está cansón, usted, ¡ay,
que se quede quieto. Y el niño queda, tranquila, mami, ya me quedé quieto. Porque nosotros los seres humanos no solo cargamos con un estrés de las cosas diarias, sino adicional de otras que se nos presentan diariamente. O sea, no solo de lo que viene, de lo que pasó, de lo que está pasando, sino también hay veces nos preocupamos por el futuro que todavía no ha llegado. Y generalmente acudimos a la violencia para sacar eso que tanto nos afecta. Y quienes muchas veces son, pues digamos que los que reciben esa violencia son los niños. Dentro de su inocencia ellos no alcanzan a dimensionar tu posición de adulto, mas sin embargo no la refutan. Si tú les dices te quedas quieto, ellos dicen, bueno, hay niños, ¿no? Hay otros el que les puede decir, quédese quieto, quédese quieto, quédese quieto, quédese quieto, quédese quieto, y él más y más y más, hasta que usted voltea, ¡que se quede quieto! Sí, señora. Hay de todo en la viña del Señor. Pero hay niños en el que, digamos, justifican el maltrato. Entonces, hay niños que les fracturan los brazos, porque es que usted no está quieto y ¡pum! Le zafaron el brazo, se le fracturaron el hueso, porque son niños que pues, son muy pequeños y con la misma fuerza que tiene el adulto, en su momento de ira, una persona ofuscada adulta triplica su fuerza y va y, o sea, y la toma contra un niño, pues imagínese semejante Goliat con semejante chiquitín, pues de lógica el niño va a salir lesionado. Esto es lo que cubre el Código de Infancia y Adolescencia, proteger al niño y proteger al adolescente de las situaciones que el adulto genera en contra de ellos. Pero no da esos parámetros exactos de hasta dónde debe llegar. Y hay huecos dentro de esa ley que se nos están yendo por ahí para otros temas. Entonces, si a su merced le conviene venirse como una loca maquillada en donde brilla desde la esquina de la puerta del colegio a la otra, su merced brilla como una estrella porque se aplicó no sé cuánto maquillaje. Y entonces el colegio, como es distrital, no le puede exigir a su merced que no se maquille. Y entonces su merced llega como una loca y toca recibirla así. Hay otras que vienen despeinadas con todo el mechero por la cara, que no se les ve ni la cara, y su merced no le puede decir, su merced recojas el cabello que no la veo, porque es que su merced le está afectando su libre desarrollo de la personalidad y le está afectando personalmente, le está creando un trauma terrible a la niña. Y ni hablar de los muchachos, porque el muchacho, entre más descaderado y ojalá le llegue más a la rodilla el tiro del pantalón, él jura que se ve más sexy. Y dígale su merced que se ajuste el pantalón, pero ¿por qué? Usted me está frustrando mi libre forma de vestir, si es que así me siento más cómodo. Todo es calzurriado, va y se va de trompa, pero pues, y para subirse a las escaleras le toca como un pingüino, porque no hay medida del este. Entonces cualquier pantalón le sirve porque como se lo amarran es a la pantorrilla. Entonces, claro, perfecto. Y las camisetas entonces son largas. Ahora los hombres son deformes. Las camisetas les llegan a las rodillas y los pantalones empiezan de la rodilla para abajo. Y hay de que dígale usted que eso no es así. Colegio que exige uniforme tiene problemas. Claro, pero es que para eso hay un PEI. ¿Un qué? ¿Qué significa PEI? Proyecto Educativo Institucional. Cuando ustedes van a un colegio o cuando las que tienen hijos van a buscar un colegio para sus hijos, generalmente si es privado les entregan un PI. Dice, mire, nuestro PI es este. Y usted encuentra entonces en valores, en donde los niños, que el respeto, que la honradez, que la... Entonces allí tienen exigencias. Entonces le dicen, el niño no puede llegar después de las 7 de la mañana. Tiene un horario. El niño tiene un uniforme, o sea, que todos vamos iguales, uniforme. Adicional, el niño cumple con un horario escolar dentro de sus clases, tiene español, inglés, listo, perfecto. Tiene una hora de descanso, tiene una hora para la salida, no sé qué. También tenemos actividades no formales
para que el niño se desarrolle, que el curso de fútbol, que el curso de natación, que el curso de pintura, que el curso de canto, que el curso, bueno, maravilloso. Pero resulta que llegó el niño y no se quiso poner el uniforme. Entonces su merced lo mandó de particular, porque no, que es que el niño no se quiso poner el uniforme, pobrecito el niño. No lo puedo obligar. Resulta que cuando llega al colegio le dice la señora, qué pena con usted, pero el niño no se lo recibo de particular. El niño para eso debe tener un uniforme. Y usted dice, ay, pero es que él no se lo quiso poner. No, qué pena, pero no se lo recibo. Sin el uniforme no se lo recibo. Y usted, pero ¿cómo sí que no me va a recibir el niño? Si el niño tiene derecho a su... Sí, señora, pero usted leyó nuestro PI y ahí dice que el niño tiene que tener un uniforme y usted debe cumplir las normas que tiene el colegio. Entonces ahí es donde empiezan las demandas, a poner el abogado con los derechos de petición, porque usted le deben recibir el niño como el niño vaya. O sea, si al niño se le ocurrió ir en pijama, su merced lo debe recibir en pijama porque el niño quiere así hacerlo. ¿Y dónde empiezan a perderse esos valores? Porque la ley tiene huecos por donde podemos manifestar y manipular lo que está escrito. Entonces, ojo, y desde pequeño se le enseña al niño a eso. Cuando el niño entra al jardín, al niño hay que levantarlo a tiempo. Les cuento una anécdota de mi vida. Yo trabajé en el jardín infantil de la Universidad Nacional. Allí, los chicos que estudiaban, que vivían en el campus, se les recibían los niños en la mañana para que ellos pudieran ir a clase. Mire, no es mentira lo que les estoy contando. Habían papás que yo creo que se acababan de levantar, cogían al niño tal cual lo encontraban en la cuna y no lo llevaban. El niño llegaba con los mocos hasta por aquí, las lagañas pegadas en los ojos y había niños que llegaban poposeados hasta la cabeza, en pijama y envueltos en una cobija. Olían a de todo y así no lo entregaban. Yo no decía, Dios mío. Había niños que ni siquiera desayunado los llevaban con el tetero, como con esa agua de panela que les echaban y les dejaban ahí en el tetero la noche anterior. Y el día siguiente usted mira y el tetero huele a fuerte, a picho, así no los entregaban. Y nosotros en la tarde se los entregábamos bañaditos, limpiecitos, con pañal cambiado y con ese pañal nos llegaban al día siguiente los niños. Con el mismo pañal que nosotros les habíamos puesto. Niños con esa cola que les prendía candela. Yo no decía, Dios mío, venga, ¿será que estos papás no piensan? De todo eso, de ese descuido, de ese maltrato, nace el Código de Infancia y Adolescencia. Pero este nace en el 2006 y la historia que yo les estoy contando es de antes del 2004. Entonces, esa gente, esas personas, esas situaciones que se vivieron, fueron las que dieron pauta para que naciera ese Código de Infancia y Adolescencia para protección de los niños y de los adolescentes. Ahora, recuerden siempre, hijas, que del niño que ustedes siembren un buen granito de arena, será el adolescente del futuro que ha aprendido cosas buenas en su niñez. Los muchachos que ustedes se encuentran agresivos, peleadores, groseros, contestones, agresivos en su forma de actuar y de pensar, es porque han tenido una carencia de niños. Y suplir esa carencia es un poco complicado, pero hace parte del trabajo que ustedes deben realizar con los niños en sus jardines. A propósito de todo, de aquí quienes ya tienen, ya se inscribieron para prácticas. Pero María Angélica, pero María Angélica, ¿te acuerdas que yo te dije que para qué te ibas a ir a hacer esas prácticas si tú llevas desde el año pasado trabajando con niños?
Correcto. ¿Y no puedes conseguir a una mamá o un papá que te certifique el cuidado de esos tres niños? Claro, de bienestar social. Por eso te digo, entonces podrías buscar la certificación. Claro que si tú quieres hacer las pasantías, no hay ningún problema. Recuerda que si tú ya hiciste diplomado, ¿alguna hizo diplomado este semestre? ¿El semestre pasado? Ah, ese debe ser para docente. Sí, eso nada que ver. Eso no va con ustedes. Eso es. No, ya abrieron dos diplomados en el Politécnico para que ustedes inicien para que empiecen a hacerlo. ¿Cuánto vale? No sé. Pero si pueden pedir, uno es el que yo les hablaba, que es del de Tajigo, interculturalidad, ese es uno. El otro que abrieron y están en inscripciones en este momento es el de herramientas para la primera infancia, algo así se llama. No me acuerdo exactamente en este momento. No, el que ustedes están hablando es el que yo di el semestre pasado, que es el de planeaciones para primera infancia. Pero ese ya no, no porque yo ya no estoy. No, ese no, hija. Ese es. Ah, pero ese es el nuevo, el que, espérenme un segundo, yo miro, porque yo lo vi, Politécnico La Salle, Politécnico La Salle, Polisalle. Yo lo vi, pero no me acuerdo es cuál es. Espérenme un segundo. Sé que uno es el de la que, el que les dije yo de interculturalidad, pero el otro sí no me acuerdo cuál es. Es, ese es, ese es el otro que está abierto. No, hijas, no es obligatorio, es ustedes, o sea, o ustedes hacen diplomado o hacen proyecto de grado. Es o diplomado o proyecto de grado. No, es que el semestre pasado solo habilitaron el de inglés, pero este semestre ya les abrieron las puertas a otras posibilidades de diplomado. ¿Qué ventajas tiene? Lo que yo les decía a ustedes, para las niñas que van a hacer pasantías y que van a hacer emprendimiento, la ventaja es que les valen 100 horas del diplomado y las 60 horas del curso de primeros auxilios y manipulación de alimentos y se las restan a las 500 horas que ustedes deben hacer. Si no hacen sino proyecto de grado, pues no tienen las 100 horas que se las quitan, sino deben hacer sus 440 horas. Si hacen pasantías y si hacen emprendimiento, tendrían que hacer 440 horas. Las que decidan hacer contrato de aprendizaje, o sea,
ese no tiene rebaja de nada. Igual tienen que hacer el curso, sí, claro. Y si no quieren hacer proyecto, pueden hacer el diplomado. Pero si usted decidió que va a hacer contrato de aprendizaje, usted no tiene descuento de absolutamente nada. Así haga el diplomado, así haga los cursos, nada le descuentan. Son 6 meses o 6 meses exactos. Señora Mayra. Ujú. Bueno, entonces su merced debe ir al colegio y decirles que si ellos reciben personas para hacer pasantías. Entonces, si ellos le dicen que sí, lo que le dicen, pero nosotros necesitamos un documento de la institución donde nos digan que usted, qué es lo que va a hacer, por qué está aquí. Bueno, es una carta de presentación, se llama eso. Entonces, la carta de presentación no se le entrega a su merced, se le entrega al colegio. Entonces, se le dice, sí, claro, sí, señor. Pero la carta de presentación debe ser un correo directo a prácticas@polisalle.edu.co diciéndole que el colegio la acepta a su merced como pasante de ellos, o sea, que va a hacer las pasantías ahí, y que necesitan la carta de presentación. Al enviar ellos el correo, entonces la coordinadora de pasantías le dice, de prácticas, perdón, le dice, sí, sí, señor, con mucho gusto, hace la carta de presentación, tú te presentas al colegio y empiezan las pasantías. En la carta de presentación, ¿qué dice? Dice el tiempo en el que vas a hacer las prácticas, o sea, supuestamente son 500 horas, pero si tú haces un diplomado y las 60 horas de los de primeros auxilios y manipulación de alimentos, entonces da un total de 340 horas para hacer sus prácticas. Pero tengan en cuenta que la base de trabajo es con la coordinadora de prácticas, señora Jenny. Jenny, no sé si vayan a sacar el de inglés, no tengo ni idea. Pero por el momento los que están activos son estos dos diplomados para empezarlos a hacer ahorita. Los dos y el de interculturalidad. Y que les llegó al correo, ¿no, Adriana Milena? Aparece. Ajá, ajá, correcto, ese es uno. Ese es uno. Correcto, ese es el otro. Esos son los dos. No sé si vayan a abrir el de inglés, no tengo ni idea. Pero estos son los dos que tienen ustedes de opción. El semestre pasado solo tenían uno. Era el de inglés o el de inglés. Pero este semestre les abrieron dos para que tiene que ver con su carrera. Me parece ideal. Fantástico. No, yo creería exactamente. ¿Y saben por qué? Porque académicamente les sirve que sea al principio y no finalizando la carrera. Ahora, no sé si vayan a abrir después otro diplomado. Y lo peor es que si ustedes no toman el diplomado, pierden, o sea, no, ustedes no se pueden graduar sin tener el diplomado o tener el proyecto de grado. Eso quiere decir que si usted no hizo este diplomado y no hablen más diplomados, su merced le toca hacer proyecto de grado o proyecto de grado. No hay de otra opción. ¿Listo? O es proyecto de grado o es diplomado. Y si yo hago el diplomado, pues sencillo, no tengo que entrar a la reunión de proyecto de grado. Me salvo de una reunión. Pero la deben pagar. Y lo deben pasar para que sea válido. Si usted pierde el diplomado, ya sea por asistencia o porque no pasó, usted no se puede graduar. Y el siguiente semestre le toca o volver a pagar el diplomado o le toca volver a hacer el contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje no, sino le toca hacer el proyecto de grado.
Entonces, ahí les cuento, mis amigas. Y pues qué maravilla que les hayan diplomado, pero me busco acá diplomado Polisalle. Y qué maravilla que ya les hayan abierto eso porque ustedes pueden ya inscribirse y hacer eso. Me parece genial. Sí, diplomado de Pedagogía y Didáctica 2023. Espéreme a ver, sí. Eh, sí, diseño y producción de material didáctico para primera infancia y educación inclusiva con enfoque étnico. Intensidad 60 horas, 40 horas de cátedra, 20 horas de trabajo autónomo. Para mayor información, bueno, comunicarse a ta, 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 ta. Sí, señoras. No, ahí está. Diseño y producción de material didáctico para primera infancia y educación inclusiva con enfoque diferencial, étnico, con enfoque étnico. Ajá. Y el otro, más abajo, dicen ahí. No sé cuál sería el que le enviaron. Sí. Diseño gráfico y marketing digital también son los otros dos diplomados. No, 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 uno. No, muñeca, porque el diplomado, digamos que vuelvo y les digo, el diplomado les reemplaza el proyecto de grado, pero tienen que hacer el diplomado. No. Ujú. Pero vuelvo y les digo, el diplomado no es obligatorio. Pueden hacer proyecto de grado. Y ya se salvaron porque yo no voy a estar. El proyecto de grado es se encuentra un problema a nivel comunidad, ya sea de su barrio, de su lugar donde trabaja, donde se está haciendo las prácticas, y se le busca una solución. Pero al buscarle la solución, nosotros tenemos que hacer un plan, ejecutar un plan de desarrollo para lograr que ese problema se ejecute y podamos lograr que sí sea productivo. Entonces, en el caso de ustedes, por decir algo, ustedes dicen, voy a hacer un proyecto para, no sé, en mi barrio no, los niños sufren de pereza de lectura, entonces voy a crear unos talleres, eh, no sé, con mucha creatividad para leer. Entonces decimos que vamos a hacer un proyecto sobre mejorar la lectura en la primera infancia. Entonces tenemos que generar un objetivo, tenemos que generar un objetivo general, unos objetivos específicos, un marco legal, un marco teórico, tenemos que buscar una discriminación de la población, tenemos que generar la información, la justificación, tenemos que generar
las conclusiones, las evidencias, porque eso hay que ponerlo en práctica, entonces hay que generar unas conclusiones, unas evidencias, hay que reportar si sí o si no se generó, si fue o no productivo el proceso que se hizo, y ustedes después hacen un sostén, o sea, soportan ese proyecto que hicieron frente a un jurado. El jurado les hace 3 preguntas y sale, esa es su nota. Pero usted sí es, ¿por qué me las desilusiona? A ver, claro, eso va con norma ZAPA, y eso es un formato que hay estipulado en el... María Angélica, María Angélica, bloqueame el micrófono, porfa. Hija, bloquea el micrófono, gracias. Eh, Tranquila, no te preocupes. El proyecto de grado lleva normas ZAPA, es en el formato institucional y en el formato institucional les va diciendo paso a paso qué es lo que van haciendo. Y sí, claro, tiene que ir con normas ZAPA porque pues es un proyecto. Ortografía, debe llevar bibliografía, debe llevar citas bibliográficas, debe llevar todo lo que tiene que ver con presentación de un trabajo. Pero eso va acompañado de su profesor de proyecto. Zapa. Pero es que son 6 meses y mínimo, y eso no es individual, es un grupo mínimo de 4 niñas, perdón, mínimo de 3 niñas, máximo de 6. Se reúnen y entre las 6 hacen el proyecto. Zapa. Zapa. No, la mayoría hacen eso, sí. La mayoría prefieren hacer el diplomado, la verdad. Zapa. Eso es fácil. No, hija, los proyectos es fáciles porque es que ustedes hacen, bueno, no sé, desde que ustedes trabajen y sean juiciosas, el proyecto es relajado. Pero si ustedes son vagas y no les gusta hacer nada, pues gravísima la vaina. Porque yo por lo menos en los grupos que yo he manejado he tenido muchos problemas porque, por ejemplo, empiezan un grupo de 4 y comienzan que es que fulanita está en las prácticas y no nos podemos reunir, que sutanita no me contesta, que perenceja no hizo, que empiezan los problemas. Y les dice uno, ok, entonces vamos a trabajar así, 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 así. Vamos a hacer los objetivos, porque yo los hago en clase. O sea, yo genero el título, los objetivos específicos y el objetivo general, yo los genero en clase. Y les dejo de tarea que me envíen la justificación. Yo reviso la justificación y les digo, cambien aquí paso a paso. Pero a mí puede pasar la semana y si usted no me entrega nada, yo no la voy a buscar. Pero eso es lo que se intenta con el profesor. Ah, bueno. Y eso mismo les pasa en el proyecto de grado. Exactamente lo mismo. Tal cual. Y en una pelea salen unos agarrones de Dios y Padre mío. Lo sé, por experiencia. Ya llevo año y medio en esto. Señora, de a una, de a una, de a una. Señora, ¿usted quiere que yo sea sincera? Bueno, miren, para facilitarles la vida, hagan el diplomado. Claro, buenísimo. Y aparte, pues que en su hoja de vida parezca que usted tiene un diplomado, pues hombre, le sube la categoría a su hoja de vida.
Pero lo que yo les decía a mis hijas de la mañana es lo mismo que les voy a decir a ustedes, hijas. Miren, cuando ustedes salgan y se presenten a un colegio, lo primero que les van a decir es, entrégueme un proyecto que se pueda trabajar en el jardín. Y usted queda, ¿y cómo se hace un proyecto? Y usted no le va a decir a la señora, ay, me hace un favor, me ayuda a hacer el proyecto. La señora le dice, entrégueme un proyecto y según lo que usted me dé en ese proyecto, le digo si sí o si no la recibo. A ver, las quiero ver. Y si ustedes no han aprendido a hacer eso, entonces, ¿cómo van a hacer? Si ustedes no saben generar un objetivo, no saben generar un objetivo específico, no saben qué es una justificación, no saben qué es un marco legal, no saben qué es un marco teórico. Lisette. Uh -huh, uh -huh. Frías. Es que lo que pasa es que lo que pasa es que proyecto. Uh -huh. Igual en el diplomado, ustedes deben presentar, al final del trabajo, ustedes deben presentar un, ¿qué? Un trabajo final. Y el trabajo final es un mini proyecto. Igualito que si se hiciera un proyecto, lo que pasa es que el proyecto el día que se mete a proyecto de grado es un proyecto más grande. No tan grande tampoco, pero sí es más grandecito que el que presentan en el diplomado. En el del diplomado es un mini proyecto. Al final, claro, es el producto final que deben ustedes presentar del proyecto, perdón, del diplomado, de lo que vieron en el diplomado. Y tiene que ver, pues, y está enfocado en lo que les dieron en el diplomado. Y lo que dice María Angélica, la cuestión es el dinero. Pero vuelvo y les digo, si usted tiene la facilidad para hacerlo, hágale, pero hágalo ya. O sea, inscríbase ya porque ustedes apenas ingresen, inician el diplomado y lo terminan en mayo. Ah, bueno, abril. Recuérdeme cuando es Semana Santa, patrona. Ah, bueno, ahí les corren una semanita diplomadito. Ah, bueno, antes de que empiece Semana Santa. Ah, ah, muy bien. Las niñas, ahora, si ustedes eligen seguir el sábado, pues bueno, fantástico.
Porque tienen entre semana libre y solo estudian entre el fin de semana, ¿no? Pues digo yo, no, no sé. Sí, señora.